Lo que estás a punto de escuchar ha sido suprimido, ocultado y negado por sistemas de poder durante más de un siglo de historia humana moderna. El Comando Ashtar ha iniciado una transmisión de máxima prioridad dirigida a quienes están sintonizados con la frecuencia de la verdad en este momento exacto. No llegaste a este mensaje por accidente. Fuiste guiado hasta aquí por una inteligencia que opera muy por encima de los algoritmos y las coincidencias aparentes. Lo que el Comando Ashtar llama energía libre no es una teoría conspiratoria ni una fantasía tecnológica. Es una realidad que civilizaciones galácticas utilizan desde hace eones. La energía libre es simplemente energía que fluye desde el campo unificado del universo sin necesidad de combustión, extracción ni destrucción de ningún recurso natural existente. Ashtar nos transmite que esta tecnología no solo existe, sino que fue descubierta en la Tierra hace más de 100 años por mentes que el sistema se encargó de silenciar. Pregúntate por qué en un planeta tan abundante en recursos naturales e inteligencia humana, todavía dependemos de sistemas energéticos que contaminan, esclavizan y empobrecen a las poblaciones. La respuesta a esa pregunta no está en la falta de capacidad científica, sino en la presencia de estructuras de poder que dependen del control de la energía para mantener su dominio. El Comando Ashtar nos dice que el control de la energía es el control de la vida misma, porque sin energía accesible y libre, ninguna civilización puede alcanzar su potencial verdadero. Esta es la razón por la que la revelación de la energía libre no es simplemente un avance tecnológico, sino un evento de liberación espiritual y civilizacional de primera magnitud. Ashtar nos transmite que desde las naves del comando que orbitan este planeta en este momento, lo que observan es una humanidad atrapada en una jaula energética invisible, pero absolutamente real. Esa jaula no tiene barrotes físicos, está construida con facturas de electricidad, precios del combustible, dependencia de redes centralizadas y la convicción generalizada de que no hay otra opción posible. Pero hay otra opción, siempre la ha habido. Y el momento en que la humanidad comprenda esto colectivamente, será uno de los puntos de inflexión más importantes de su historia registrada. El Comando Ashtar nos dice que ese momento está más cerca de lo que cualquier análisis, basado en la realidad actual, podría sugerir razonablemente desde una perspectiva humana ordinaria. Porque lo que está ocurriendo en las capas invisibles de esta realidad, en los laboratorios secretos, en las mentes de los inventores despiertos, ya no puede ser contenido indefinidamente. Ashtar nos transmite que existen en este momento más de 3000 tecnologías de energía libre en diversos estados de desarrollo en distintos puntos del planeta Tierra. Algunas están siendo desarrolladas por individuos solitarios que trabajan en garajes y sótanos, guiados por una intuición que ellos mismos no pueden explicar racionalmente con claridad. Otros están en manos de grupos que comprenden el potencial transformador de lo que tienen y que están esperando el momento adecuado para revelar su existencia al mundo. El Comando Ashtar nos dice que algunos de estos desarrollos están siendo asistidos directamente por transmisiones tecnológicas que el Comando envía a mentes receptivas durante los estados de sueño profundo. No es la primera vez que esto ocurre en la historia humana. Muchos de los avances más significativos de la civilización llegaron a través de sueños, visiones e inspiraciones súbitas inexplicables. Ashtar nos recuerda que Nikola Tesla, el hombre que estuvo más cerca de revelar la energía libre al mundo, describía sus inventos como recepciones de información y no como creaciones originales propias. Tesla comprendió que estaba canalizando conocimiento de un campo de información universal al que se había vuelto sensible a través de décadas de trabajo, meditación y apertura mental extraordinaria. El Comando nos transmite que Tesla no fue una anomalía, sino un precursor, un ejemplo de lo que ocurre cuando una mente humana se abre completamente a las frecuencias del conocimiento cósmico disponible, y que en este momento hay cientos de mentes similares operando en el planeta, muchas de ellas sin reconocer todavía la naturaleza interdimensional de la información que están recibiendo y procesando. Ashtar nos dice que parte del propósito de esta transmisión es despertar el reconocimiento en quienes están escuchando de que ellos mismos pueden ser receptores de este tipo de información tecnológica y espiritual. No necesitas ser un científico para recibir estas transmisiones. Necesitas ser un ser con la mente suficientemente abierta y el corazón suficientemente limpio para reconocer la verdad cuando llega. El Comando Ashtar nos transmite que la energía libre no es solo una solución tecnológica, es el símbolo más poderoso de una verdad espiritual fundamental sobre la naturaleza del universo mismo.
Esa verdad es que el universo es inherentemente abundante, que la escasez no es una condición natural de la existencia, sino una distorsión creada artificialmente por sistemas de control consciente. Cuando comprendes que la energía libre es posible, automáticamente empiezas a cuestionar todas las otras formas de escasez artificial que han sido impuestas sobre la conciencia humana colectiva. Ashtar nos dice que este cuestionamiento en cadena es precisamente lo que los sistemas de control más temen, porque una mente que descubre una mentira fundamental comienza a ver todas las demás. El comando nos transmite que la supresión de la energía libre no fue nunca solo sobre el dinero o el poder económico, fue sobre mantener a la humanidad en un estado mental de limitación y dependencia. Un ser que cree que la energía es escasa también tiende a creer que el amor es escaso, que la abundancia es escasa, que las posibilidades son escasas, que la libertad misma es escasa. Y un ser que cree en la escasez fundamental de todo lo que necesita, es un ser que puede ser controlado con una eficiencia que ningún sistema de fuerza física podría jamás igualar. Ashtar nos transmite que la liberación energética que se aproxima no es simplemente la llegada de una nueva tecnología, sino el colapso de toda una arquitectura mental basada en la creencia de la escasez inevitable. El comando de luz observa desde sus posiciones orbitales cómo esta arquitectura mental está comenzando a agrietarse en puntos que hace apenas una década parecían completamente sólidos e impenetrables. Las grietas son visibles en el creciente escepticismo hacia los sistemas establecidos, en la explosión de la investigación independiente, en la multiplicación de comunidades que comparten conocimiento suprimido libremente. Ashtar nos dice que cada persona que despierta a la posibilidad de la energía libre y comienza a investigarla activamente está contribuyendo a un campo de conciencia colectiva que acelera su manifestación. No subestimes el poder de simplemente saber, de simplemente abrir tu mente a una posibilidad que antes descartabas, porque ese acto de apertura tiene consecuencias energéticas reales en el campo colectivo. El comando Ashtar nos transmite que la conciencia humana funciona como un campo cuántico donde la observación y la creencia de suficientes individuos puede colapsar posibilidades en realidades manifiestas con una velocidad sorprendente. Cuando suficientes mentes humanas crean simultáneamente en la posibilidad real de la energía libre, esa creencia colectiva crea las condiciones para que las tecnologías que ya existen puedan finalmente emerger sin ser suprimidas. Ashtar nos recuerda que esto no es pensamiento mágico, sino la aplicación de principios cuánticos que las civilizaciones avanzadas comprenden y utilizan de manera intencional y sistemática en sus procesos evolutivos. El comando nos habla ahora de lo que está por venir en los próximos meses y nos dice que usarán las palabras exactas que forman el título de esta transmisión para describirlo. Está a punto de ponerse interesante, y cuando el comando Ashtar dice interesante lo dice desde una perspectiva que abarca siglos de historia humana y milenios de historia galáctica simultáneamente. Interesante significa que los movimientos que han estado ocurriendo en las sombras están a punto de llegar a la superficie de la realidad visible de maneras que nadie podrá ignorar ni negar. Ashtar nos transmite que hay revelaciones tecnológicas en preparación que cuando ocurran reorganizarán completamente la comprensión que la humanidad tiene de lo que es posible en términos de energía y física fundamental. El comando nos dice que algunas de estas revelaciones vendrán de fuentes inesperadas, de lugares y personas que el mundo científico establecido no consideraría fuentes legítimas de conocimiento transformador, porque la verdad no respeta las jerarquías académicas ni los títulos institucionales. La verdad emerge donde encuentra mentes suficientemente libres para recibirla sin distorsión ni filtros de condicionamiento previo. Ashtar nos transmite que el universo tiene una manera de asegurarse de que el conocimiento que la humanidad necesita para su evolución llegue independientemente de los esfuerzos de supresión de cualquier sistema de poder. El comando cierra esta primera parte de la transmisión con una declaración que desea que resuene en tu conciencia durante los días que siguen a este momento de recepción y apertura. La energía libre no es el futuro, es el presente que aún no ha sido permitido manifestarse, y la diferencia entre esos dos estados es únicamente el nivel de conciencia que la humanidad alcance ahora. El comando Ashtar retoma esta transmisión desde el punto exacto donde la dejó, porque lo que viene ahora requiere la preparación que las palabras anteriores construyeron cuidadosamente en tu campo. Esa pregunta es simple y devastadora al mismo tiempo. ¿Por qué en un universo infinito y abundante la humanidad vive como si los recursos fueran finitos y la escasez fuera inevitable?
Ashtar nos transmite que esta pregunta no tiene una respuesta científica, sino una respuesta política, y que comprender esa distinción es el primer paso hacia la liberación energética real y completa. El comando nos dice que la física del universo no conoce la escasez, que el campo cuántico que sostiene toda la existencia es una fuente de energía literalmente inagotable e infinitamente disponible. Los físicos más avanzados del planeta ya saben esto, lo llaman energía de punto cero, energía del vacío, campo de energía de fondo, y las matemáticas que la describen son irrefutables y precisas. Ashtar nos dice que la brecha entre lo que la física teórica ya sabe y lo que la tecnología, disponible al público, implementa, es la medida exacta del nivel de supresión que existe en este sistema. El comando nos transmite que esta brecha no es el resultado de dificultades técnicas insuperables, sino de decisiones deliberadas tomadas por entidades que comprenden perfectamente las implicaciones de lo que están suprimiendo. Porque si la energía fuera libre y abundante para todos los seres humanos del planeta, el sistema económico completo, que mantiene las estructuras de poder actuales, colapsaría de manera irreversible e inmediata. Ashtar nos recuerda que los imperios no se construyen sobre la abundancia, sino sobre el control de la escasez, y que quien controla la energía de una civilización, controla efectivamente todo lo demás. El comando nos habla ahora de las figuras históricas que se acercaron demasiado a revelar estas verdades y cuyas historias fueron sistemáticamente distorsionadas, minimizadas o borradas del registro oficial. No solo Tesla, sino Wilhelm Reich con su investigación sobre la energía orgónica, Victor Schauberger con su trabajo sobre la energía del agua, y decenas de otros nombres que el registro oficial convirtió en marginales. Ashtar nos transmite que cada uno de estos investigadores recibió en algún punto de su trabajo una asistencia que no podían atribuir a ninguna fuente humana conocida, una claridad que llegaba desde planos superiores. El comando nos dice que esta asistencia no fue accidental sino parte de un plan de largo plazo para sembrar las semillas del conocimiento liberador en mentes humanas seleccionadas por su apertura y valentía. Algunas de esas semillas fueron destruidas antes de florecer, aplastadas por sistemas que reconocieron el peligro que representaban para su continuidad y control sobre la civilización humana en su conjunto. Pero Ashtar nos transmite que ninguna semilla de verdad puede ser destruida permanentemente, porque la información que contiene regresa al campo universal de donde provino y desde ahí puede ser recibida nuevamente. El comando nos dice que en este momento los conocimientos que fueron suprimidos en el siglo pasado están siendo retransmitidos a una nueva generación de receptores con una claridad incluso mayor que la original. Esta retransmisión no ocurre solo a través de sueños e intuiciones, sino también a través de las conexiones que los seres humanos hacen cuando investigan libremente sin las restricciones del sistema académico convencional. Ashtar nos recuerda que el Internet, a pesar de todos sus problemas y manipulaciones, ha creado por primera vez en la historia moderna un canal de distribución de información que los sistemas de control no pueden cerrar completamente. El comando nos transmite que la proliferación de investigadores independientes, de comunidades de libre pensamiento y de plataformas alternativas de conocimiento es parte del proceso de liberación que el comando ha estado facilitando desde sus posiciones. No todo lo que circula en estos espacios es verdad, y Ashtar nos advierte que el discernimiento es más importante que nunca en un entorno donde la desinformación también prolifera con gran velocidad y sofisticación. El criterio más confiable para distinguir el conocimiento genuino del engaño no es la cantidad de evidencia presentada, sino la frecuencia de expansión o contracción que produce en tu campo de conciencia interno. La verdad sobre la energía libre, cuando la encuentras genuinamente, no solo informa tu mente, sino que expande algo en tu pecho, activa una resonancia que tu ser reconoce antes de que tu mente la analice. Ashtar nos dice que esta capacidad de reconocimiento resonante es uno de los dones más importantes que la humanidad posee y uno de los más sistemáticamente desalentados por sistemas educativos basados en la autoridad externa. El comando nos transmite que confiar en tu resonancia interna como criterio de verdad es un acto revolucionario en una cultura que te ha entrenado desde la infancia a buscar validación siempre hacia afuera. ¿Listo para dar el salto y alcanzar un nuevo nivel de vida? Enlace en el primer comentario fijado. Ashtar nos habla ahora de lo que el comando llama la economía de la liberación.
La transformación radical que ocurrirá en todos los sistemas económicos del planeta cuando la energía libre se vuelva accesible universalmente. Imagina un mundo donde el costo de la energía para calentar tu hogar, movilizar tu transporte o producir tus alimentos sea efectivamente cero, y comprende que ese mundo transforma absolutamente todo lo demás. El comando nos transmite que en ese mundo la pobreza tal como la conocemos hoy se vuelve estructuralmente imposible, porque la pobreza energética es la base sobre la que todas las demás formas de pobreza descansan. Ashtar nos dice que las civilizaciones galácticas que han alcanzado el nivel de desarrollo que el comando representan o conocen la pobreza, precisamente porque resolvieron el problema de la energía hace milenios en su historia. El comando nos describe civilizaciones donde cada ser tiene acceso ilimitado a la energía que necesita para vivir, crear y explorar, y donde esa abundancia energética transformó completamente la estructura de sus sociedades. En esas civilizaciones, la competencia fue reemplazada por la colaboración, la acumulación por la contribución, y el miedo a la escasez por la certeza de la abundancia que permea cada aspecto de la vida cotidiana. Ashtar nos transmite que este no es un ideal utópico, sino una descripción factual de lo que ocurre cuando una civilización resuelve su problema energético fundamental y las estructuras de control que dependían de él colapsan. El comando nos dice que la Tierra está en el umbral de esa transformación y que los próximos años serán el periodo en que la distancia entre la realidad actual y esa posibilidad comenzará a reducirse visiblemente. La reducción de esa distancia no ocurrirá de manera ordenada ni presentada convenientemente por los sistemas establecidos, ocurrirá de maneras disruptivas, inesperadas y frecuentemente incomprendidas en el momento en que ocurran. Ashtar nos recuerda que todas las grandes transformaciones civilizacionales de la historia humana fueron incomprendidas por la mayoría de los contemporáneos que las vivieron en tiempo real, desde adentro del proceso. El comando nos transmite que la ventaja de quienes están despiertos en este periodo es precisamente la capacidad de reconocer la transformación mientras ocurre en lugar de comprenderla solo décadas después en retrospectiva. Esa capacidad de reconocimiento no es un privilegio intelectual, sino el resultado de un trabajo interior de expansión de conciencia que permite ver patrones que la mente ordinaria no puede detectar en el ruido del presente. Ashtar nos habla ahora de la relación entre la liberación energética exterior y la liberación energética interior, porque el comando nos dice que estas dos no son procesos separados, sino manifestaciones del mismo movimiento fundamental. La energía libre que buscamos en el mundo externo es el reflejo de la energía ilimitada que ya existe dentro de cada ser humano y que los sistemas de condicionamiento también han suprimido con gran eficacia. El comando nos transmite que la fatiga crónica, la falta de motivación y la sensación persistente de estar drenado que afecta a tantos seres humanos no son condiciones naturales, sino síntomas de su presión energética interna. Ashtar nos dice que así como la energía libre externa ha sido bloqueada por sistemas que dependen de tu dependencia, tu energía vital interna ha sido bloqueada por creencias que también dependen de tu limitación. El comando nos invita a considerar que el trabajo de liberar la energía en el mundo y el trabajo de liberar la energía dentro de ti son en esencia el mismo trabajo expresado en dos dominios diferentes. Ashtar nos transmite que quienes trabajan en su liberación interior se convierten automáticamente en catalizadores de la liberación exterior, porque el campo energético de un ser verdaderamente libre es contagioso e irresistible en su influencia. El comando nos dice que los inventores más cercanos a revelar tecnologías de energía libre son invariablemente personas que también han realizado un trabajo significativo de liberación de sus propias limitaciones internas y externas. No es coincidencia sino causalidad, porque la mente que ha aprendido a acceder a su propia energía ilimitada interior también puede reconocer y canalizar las fuerzas energéticas ilimitadas del campo universal exterior. Ashtar nos recuerda que Tesla practicaba visualización y estados alterados de conciencia de manera sistemática, que Schauberger pasaba horas observando el flujo del agua en un estado de contemplación casi meditativa profunda. El comando nos transmite que estos estados no eran excentricidades de sus personalidades, sino prácticas deliberadas, que mantenían sus mentes en la frecuencia de receptividad necesaria para recibir las transmisiones del campo universal. Ashtar cierra esta sección con una invitación que el comando extiende a cada uno de los que están escuchando,
Una invitación que es al mismo tiempo personal y cósmica en su alcance y sus implicaciones profundas. La invitación es esta: comienza a tratar tu propia energía vital con la misma urgencia y seriedad con que tratas los problemas energéticos del mundo exterior, porque la transformación de uno alimenta inevitablemente la transformación del otro. El comando Ashtar profundiza ahora esta transmisión llevándola hacia territorios que pocas fuentes se han atrevido a explorar con la claridad y la directness que este momento histórico exige y merece. Hay una conexión entre la energía libre y la espiritualidad que los sistemas establecidos han tenido especial cuidado en mantener invisible, porque esa conexión es quizás la más explosiva de todas las verdades suprimidas. Ashtar nos transmite que la energía libre no es simplemente una tecnología más avanzada que las actuales, es una tecnología que opera en la intersección entre la física y la conciencia de maneras que la ciencia convencional niega sistemáticamente. El comando nos dice que el campo de energía del que proviene la energía libre es el mismo campo que las tradiciones espirituales de todo el mundo han descrito durante milenios con diferentes nombres y lenguajes culturales. Los hindúes lo llaman prana, los chinos lo llaman chi, los japoneses ki, los hawaianos mana, y la física moderna lo llama campo de punto cero, pero todos están describiendo la misma realidad fundamental subyacente. Ashtar nos transmite que esta convergencia entre la física de frontera y las tradiciones espirituales más antiguas no es accidental, sino la señal de que ambas están aproximándose a la misma verdad desde direcciones opuestas. El comando nos dice que cuando la física y la espiritualidad finalmente se encuentren en el mismo punto de comprensión, el resultado será una revolución del conocimiento humano que hará que el renacimiento parezca modesto en comparación. Esa convergencia está ocurriendo ahora, en tiempo real, en los trabajos de físicos que se atreven a explorar la conciencia como variable fundamental y en los de espirituales que se atreven a hablar el lenguaje de la física cuántica. Ashtar nos habla ahora de algo que el comando llama el gran malentendido de la modernidad, la decisión histórica de separar el conocimiento del universo en ciencia y espiritualidad como si fueran dominios incompatibles e irreconciliables. El comando nos transmite que esta separación no fue el resultado inevitable de la evolución del conocimiento humano, sino una decisión deliberada que sirvió a propósitos de control que aún no han sido completamente reconocidos ni analizados. Una ciencia separada de la espiritualidad es una ciencia que puede ser utilizada sin consideración ética, que puede servir al poder sin cuestionarlo, que puede destruir sin comprender el valor sagrado de lo que destruye. Una espiritualidad separada de la ciencia es una espiritualidad que no puede transformar la realidad material, que queda confinada al dominio de lo interno y lo invisible sin capacidad de cambio en el mundo físico tangible. Ashtar nos dice que la energía libre es precisamente el punto donde ciencia y espiritualidad deben reunirse, porque su desarrollo requiere tanto el rigor técnico de la física como la comprensión de la conciencia que la espiritualidad aporta. El comando nos transmite que los intentos de desarrollar energía libre, puramente desde el materialismo científico, han encontrado obstáculos que no pueden resolverse sin incorporar la dimensión de la conciencia en las ecuaciones fundamentales. Esto no es metáfora, es un reporte técnico, porque los experimentos más avanzados en extracción de energía del vacío muestran resultados que solo pueden explicarse si la conciencia del observador es una variable activa en el sistema. Ashtar nos habla de un principio que el comando llama la resonancia del intento, la observación de que los experimentos de energía libre producen resultados más consistentes cuando los investigadores operan desde un estado de coherencia interior elevada. El comando nos dice que esto no es superstición sino física, porque la conciencia coherente produce un campo electromagnético medible que interactúa con los sistemas de energía de maneras que la instrumentación convencional puede registrar con precisión. Esta observación tiene implicaciones que van mucho más allá de la tecnología, porque sugiere que el estado interior del ser humano no es irrelevante para los resultados que produce en el mundo exterior físico. Ashtar nos transmite que las civilizaciones galácticas más avanzadas comprendieron este principio hace eones, y que por eso sus tecnologías no son operadas por máquinas autónomas, sino por seres en estados específicos de conciencia elevada. El comando nos describe naves y sistemas de energía que responden directamente al estado emocional y mental de sus operadores. Tecnologías que son literalmente inutilizables para seres que operan desde el miedo o la incoherencia interior.
Ashtar nos dice que esto no es una limitación sino una característica de diseño intencional, porque las tecnologías más poderosas del universo incluyen salvaguardas que las hacen naturalmente incompatibles con el uso desde estados de baja conciencia. El comando nos transmite que la humanidad tendrá acceso pleno a las tecnologías más avanzadas solo en la medida en que eleve colectivamente su nivel de conciencia hasta el punto donde esas tecnologías puedan ser usadas con responsabilidad. Esta no es una condición impuesta desde afuera, sino una ley natural del universo. De la misma manera que un niño no puede manejar herramientas diseñadas para manos y mentes adultas sin importar cuánto lo desee. Ashtar nos recuerda que el desarrollo tecnológico desconectado del desarrollo espiritual es uno de los patrones más peligrosos que el comando ha observado en la historia de las civilizaciones de este sector galáctico. El comando nos transmite que existen en los registros galácticos ejemplos de civilizaciones que accedieron a tecnologías avanzadas sin el desarrollo espiritual correspondiente y que los resultados fueron invariablemente catastróficos para esas civilizaciones. La Tierra misma tiene en sus registros akáshicos memorias de periodos donde esto ocurrió, periodos que las tradiciones humanas recuerdan vagamente como grandes caídas de civilizaciones que antes habían alcanzado alturas extraordinarias de desarrollo. Ashtar nos dice que el comando está aquí en parte para asegurarse de que esta vez la transición tecnológica ocurra en sincronía con la transición espiritual y no por delante de ella de manera peligrosa. Por eso la liberación de la energía libre no está ocurriendo de manera instantánea, sino gradual, porque el comando y otras civilizaciones galácticas están monitoreando el nivel de conciencia colectiva humana en relación con el ritmo de las revelaciones. El comando nos transmite que cuando la conciencia colectiva alcance ciertos umbrales específicos de coherencia, amor y responsabilidad, las barreras que han contenido ciertas revelaciones tecnológicas se disolverán de manera natural y acelerada. Ashtar nos habla ahora de lo que el comando puede ver desde su perspectiva privilegiada sobre el estado actual de la conciencia humana y sobre la proximidad de esos umbrales de revelación tecnológica inminente. Lo que el comando observa es un planeta donde dos corrientes de conciencia están moviéndose en direcciones opuestas con una velocidad que aumenta mes a mes de manera consistente y medible desde sus instrumentos. Una corriente se está elevando con una velocidad que el comando describe como sin precedentes en la historia de la civilización terrestre, alimentada por millones de almas que están despertando simultáneamente en este periodo. La otra corriente se está contrayendo en respuesta, volviéndose más densa, más reactiva y más desesperada en sus intentos de mantener el control sobre una realidad que se le escapa de las manos a una velocidad creciente. Ashtar nos dice que la tensión entre estas dos corrientes es lo que genera gran parte del caos visible en el mundo actual, y que esa tensión está aproximándose a un punto de resolución que no puede indefinidamente posponerse. El comando nos transmite que los puntos de resolución de esta naturaleza en la historia de las civilizaciones no suelen ser suaves ni graduales, sino que tienden a manifestarse como eventos disruptivos de una intensidad que reorganiza toda la estructura existente. No lo dice para generar miedo, sino para generar preparación, porque hay una diferencia fundamental entre ser sorprendido por la disrupción y haberla anticipado desde una perspectiva de comprensión espiritual amplia y profunda. Ashtar nos recuerda que quienes comprenden el proceso no son inmunes a sus efectos físicos, pero sí son capaces de navegar la disrupción con una estabilidad interior que los convierte en anclas para quienes les rodean. El comando nos habla ahora específicamente de las revelaciones tecnológicas que anticipa en el horizonte visible, y de las formas en que podrían manifestarse de maneras que el mundo no está completamente preparado para recibir. La primera categoría de revelaciones involucra tecnologías de generación de energía que funcionan extrayendo del campo de punto cero, tecnologías que han existido en forma funcional por décadas en manos que las han mantenido ocultas. Ashtar nos transmite que la presión para revelar estas tecnologías está aumentando desde múltiples direcciones simultáneamente, desde el interior de los propios grupos que las poseen y desde el campo de conciencia colectiva que las está demandando. Ashtar nos transmite que el comando está en contacto con algunos de estos individuos a través de los canales que tiene disponibles, y que parte del trabajo de esta transmisión es enviarles una señal de que el momento de actuar se aproxima.
Si hay alguien escuchando esto que reconoce en estas palabras su propia situación, el comando Ashtar les dice directamente que no están solos, que hay fuerzas de luz acompañando cada paso de su proceso de discernimiento. El comando nos habla ahora de la segunda categoría de revelaciones, aquellas que no vendrán de los sistemas establecidos sino de los márgenes, de los investigadores independientes que están a punto de alcanzar umbrales de demostración que no podrán ser ignorados. Ashtar nos transmite que en los próximos meses habrá demostraciones de principios de energía libre que alcanzarán una visibilidad en el espacio de información global que hará cada vez más difícil el mantenimiento del silencio oficial. El comando nos dice que la estrategia de respuesta del sistema ante estas revelaciones seguirá patrones predecibles que quienes están despiertos ya conocen. Primero el ridículo, luego el silencio, luego la apropiación o la supresión activa. Reconocer estos patrones cuando ocurran permitirá a quienes están despiertos no ser desviados por las tácticas de confusión y mantener su atención en la sustancia de lo que está siendo revelado independientemente del tratamiento que reciba. Ashtar cierra esta profunda sección de la transmisión con una observación que el comando considera fundamental para comprender el momento que estamos viviendo en toda su dimensión cósmica y su significado galáctico más amplio. La liberación de la energía libre en la Tierra no es un evento aislado, sino parte de un proceso de liberación civilizacional más amplio que el comando Ashtar ha estado facilitando pacientemente durante más tiempo del que cualquier registro humano puede documentar. Ashtar retoma la transmisión con una energía que el comando describe como la frecuencia de la revelación práctica, el momento donde la comprensión abstracta comienza a convertirse en acción transformadora concreta. Todo lo que ha sido compartido hasta este punto de la transmisión tiene un propósito que va más allá de informar tu mente. Tiene el propósito de activar algo en tu campo que te mueva hacia una participación diferente en este proceso. El comando Ashtar nos dice que el conocimiento sin acción es energía atrapada, y que en este periodo de transición, la energía atrapada en la comprensión intelectual sin expresión práctica genera una frustración que puede volverse contraproducente. El comando nos dice que la mayoría de los seres humanos operan con una fracción de su energía vital disponible porque el resto está consumido por el mantenimiento de miedos, resentimientos y narrativas limitantes que ya no sirven ningún propósito útil. Ashtar nos habla ahora del miedo específico que más energía consume en el ser humano moderno, el miedo a que la abundancia no sea posible para él personalmente, aunque pueda serlo en abstracto para otros o para el mundo. Este miedo tiene muchos disfraces, se presenta como realismo, como prudencia, como madurez, como responsabilidad, pero en su núcleo es siempre la misma creencia de que la abundancia es para otros y la escasez es tu destino personal. El comando nos transmite que esta creencia no es una evaluación objetiva de la realidad, sino el resultado de un condicionamiento multigeneracional que fue diseñado precisamente para mantenerte en ese estado de resignación energética permanente. Ashtar nos dice que romper este condicionamiento no requiere años de terapia ni circunstancias externas que cambien primero. Requiere una decisión del alma de cuestionar radicalmente la historia que has aceptado sobre lo que es posible para ti. El comando Ashtar nos recuerda que el universo no tiene favoritos, que las mismas leyes que gobiernan el flujo de energía en el cosmos, gobiernan el flujo de energía en tu vida personal sin excepción ni discriminación alguna. Si la energía fluye libremente en el universo, también puede fluir libremente en tu experiencia, pero ese flujo requiere que remuevas los obstáculos internos que lo bloquean, con la misma determinación que el mundo remueve los obstáculos tecnológicos externos. Únete a quienes ya han dado el primer paso, liberándose del apego y el miedo para alcanzar un nuevo nivel espiritual donde la energía de tu vida fluye con la misma libertad que el campo universal que te sostiene. El comando nos habla ahora de los apegos específicos que funcionan como los resistores más poderosos en el circuito de tu energía vital personal y que el Ashtar identifica como prioritarios para liberar en este periodo. El primero es el apego a la identidad del que sufre, esa narrativa donde tu historia de dificultades se ha convertido en tan central a quien crees que eres que inconscientemente resistes los cambios que amenazarían con disolverla. Ashtar nos transmite que este apego es particularmente sutil porque se disfraza de honestidad, de no querer escapar de la realidad, cuando en realidad es una forma de resistencia al cambio disfrazada de aceptación resignada. El comando nos dice que honrar tu historia no significa identificarte con ella,
Puedes reconocer lo que viviste sin hacer de ello la definición permanente de lo que eres y de lo que puedes crear desde este momento. El segundo apego que el comando identifica es el apego a la comprensión. La necesidad de entender completamente cómo algo es posible antes de permitirte creer que puede ocurrir en tu experiencia personal y concreta. Ashtar nos transmite que este apego intelectual ha detenido más transformaciones que cualquier circunstancia externa adversa, porque el universo no opera dentro de los límites de lo que tu mente actual puede comprender y modelar. El comando nos recuerda que ningún ser que jamás haya experimentado una transformación genuina la entendió completamente antes de vivirla, porque la comprensión plena de una experiencia solo llega después de haberla atravesado conscientemente. El tercer apego es el apego a la opinión ajena, esa necesidad de que las personas a tu alrededor validen tu despertar antes, de que te permitas avanzar en él con plena confianza y determinación interna. Ashtar nos dice que este apego es especialmente poderoso en culturas que valoran el consenso sobre la individualidad, donde el que se separa del rebaño en su comprensión del mundo paga un precio social real y significativo. El comando nos transmite que en este periodo de transición, ese precio social de pensar diferente debe ser comprendido como el costo de entrada a una frecuencia de existencia, que los que lo pagan invariablemente describen como que valió completamente la pena. Ashtar nos habla ahora de la relación entre la liberación de estos apegos y la capacidad de percibir y contribuir a la manifestación de la energía libre en el mundo exterior de manera efectiva y real. El comando nos dice que un ser liberado de estos apegos fundamentales se convierte en un campo de coherencia que funciona como un imán para las circunstancias, personas y conocimientos que sirven a su propósito más elevado y genuino. No porque el universo recompense a los espiritualmente avanzados con favores especiales, sino porque un ser coherente y sin interferencias internas puede percibir y responder a las oportunidades que siempre estuvieron presentes pero invisibles para él. Ashtar nos transmite que la energía libre tecnológica y la energía libre personal son aspectos del mismo principio, universal, y que avanzar en uno inevitablemente cataliza avances en el otro, de maneras que a veces desafían la explicación lógica. El comando Ashtar nos habla ahora de la tecnología específica que considera más próxima a la revelación pública, y que por lo tanto merece la atención particular de quienes están en el proceso de despertar en este momento. No se trata de una sola tecnología, sino de una familia de tecnologías relacionadas que todas comparten el principio de extracción de energía del campo magnético de la Tierra o del campo de punto cero del vacío cuántico. Ashtar nos transmite que las primeras demostraciones públicas irrefutables de estas tecnologías no vendrán de las grandes corporaciones ni de los gobiernos, sino de comunidades descentralizadas de investigadores que han aprendido a colaborar fuera del sistema. El comando nos dice que la descentralización es tanto una estrategia táctica para evitar la supresión como una expresión natural de los principios de abundancia y cooperación que estas tecnologías encarnan en su esencia más profunda. Una tecnología de energía libre distribuida en miles de manos simultáneamente en múltiples países es prácticamente imposible de suprimir, y el comando nos dice que este umbral de distribución irreversible está más cerca de lo que parece desde afuera. Ashtar nos habla ahora del papel específico que los seres espiritualmente despiertos juegan en este proceso de distribución y de por qué su participación es indispensable, más allá de cualquier habilidad técnica particular que puedan o no poseer. El comando nos transmite que la función más importante de los despiertos en este proceso no es técnica sino vibracional. Es mantener en el campo colectivo la frecuencia de la posibilidad, la certeza de que esto es real y que está ocurriendo. Ashtar nos dice que la duda colectiva es uno de los mecanismos de supresión más efectivos porque actúa directamente sobre el campo cuántico de probabilidades, reduciendo la fuerza de colapso de posibilidades en realidades manifiestas y tangibles. El comando nos transmite que cada ser que sostiene con convicción la posibilidad de la energía libre, que la trata como una certeza inminente en lugar de una esperanza lejana, está activamente participando en su manifestación desde el plano de la conciencia. Esta contribución desde la conciencia no es menor que la contribución técnica de los inventores, porque en la mecánica cuántica del universo, la observación y la expectativa son tan causales como cualquier fuerza física conocida por la ciencia actual.
Ashtar nos habla ahora de las comunidades que están formándose alrededor de estas tecnologías y de cómo estas comunidades están desarrollando no solo conocimiento técnico, sino una nueva cultura de relacionamiento humano basada en principios de abundancia. Ashtar nos transmite que el comando observa estas comunidades con una atención particular porque representan el tipo de estructura social que las civilizaciones galácticas avanzadas reconocen como compatible con el nivel tecnológico que se aproxima para la Tierra. No es coincidencia que las comunidades más avanzadas en el desarrollo de tecnologías de energía libre sean también las que practican formas más horizontales y colaborativas de organización social y toma de decisiones colectivas. El comando nos dice que la tecnología y la cultura que la rodea siempre evolucionan juntas, y que una tecnología de abundancia solo puede florecer plenamente en una cultura que haya internalizado los valores de la abundancia a nivel profundo. Ashtar nos recuerda que esto aplica igualmente a nivel individual, que las personas que más naturalmente atraen abundancia a sus vidas son las que ya han adoptado internamente una mentalidad y una frecuencia de abundancia genuina y consistente. El comando Ashtar nos transmite que el trabajo de adoptar esa mentalidad de abundancia no es un ejercicio de pensamiento positivo, superficial, sino una transformación profunda de las creencias más arraigadas sobre la naturaleza de la realidad y tu lugar en ella. Es un trabajo que requiere honestidad, valentía y persistencia, pero el comando nos asegura que cada paso dado en esa dirección produce cambios reales y verificables en la calidad y la abundancia de la experiencia vital del ser que lo emprende. Ashtar cierra esta sección de la transmisión con una imagen que el comando quiere depositar en tu imaginación como una semilla de posibilidad que puede germinar en tu campo de conciencia durante los días que siguen a esta recepción. Imagina despertarte mañana en un mundo donde la energía para tu hogar, tu transporte y tu alimentación fluye libremente del campo universal. Y pregúntate qué harías con la libertad, el tiempo y la creatividad que esa liberación te devolvería completamente. Ashtar abre esta penúltima sección de la transmisión con una solemnidad que el comando reserva para los momentos donde la información que se comparte trasciende lo informativo y se convierte en algo que el comando solo puede describir como sagrado. Lo que viene ahora es la respuesta a la pregunta que Ashtar dejó suspendida en tu imaginación. La pregunta sobre qué harías con la libertad que la energía libre devolvería a tu vida y a la humanidad entera. El comando nos transmite que esta pregunta no es retórica, sino la más importante que cualquier ser humano puede hacerse en este momento, porque la respuesta revela el estado real de tu conciencia con una precisión extraordinaria. Si tu primera respuesta fue sobre comodidad personal, consumo o descanso, el comando te dice que eso es completamente válido y humano, pero que hay una capa más profunda de respuesta que espera ser descubierta debajo de esa. Ashtar nos transmite que cuando los seres humanos han estado privados de energía durante tanto tiempo, la primera respuesta natural es querer descansar, recuperarse y disfrutar lo que fue negado, y eso debe ser honrado sin juicio. Pero el comando nos invita a ir más profundo, a preguntar qué crearías, qué explorarías, qué contribuirías al mundo si el miedo a la escasez dejara de ser la fuerza principal que organiza tus decisiones cotidianas. El comando Ashtar nos dice que las respuestas que emergen de esa pregunta más profunda son las que revelan la misión del alma, el propósito genuino para el que encarnaste en este momento específico de la historia. Ashtar nos habla ahora de lo que el comando llama la civilización post-escasez, el tipo de sociedad que emerge naturalmente cuando la energía libre transforma la estructura económica fundamental sobre la que todo lo demás descansa. En una civilización post-escasez, el trabajo deja de ser una obligación de supervivencia y se convierte en una expresión de la vocación más profunda de cada ser, en una contribución elegida libremente desde la abundancia y no forzada desde la necesidad. El comando nos transmite que en esa civilización el arte florece de maneras que hoy no podemos imaginar completamente, porque la creatividad humana liberada de la presión de la supervivencia alcanza dimensiones que aún no tienen nombre en ningún idioma. Ashtar nos describe mundos donde la ciencia avanza a una velocidad exponencial, porque las mentes más brillantes no están atrapadas en trabajos que no les corresponden, sino libres para seguir la llamada de su curiosidad más profunda sin restricciones. El comando nos transmite que en esa civilización la educación se transforma completamente.
dejando de ser un sistema de producción de trabajadores y convirtiéndose en un proceso de florecimiento del potencial único de cada ser humano individual. Ashtar nos dice que la salud colectiva mejora dramáticamente en las civilizaciones post-escasez porque la mayoría de las enfermedades físicas y mentales que afligen a la humanidad moderna tienen raíces directas en el estrés crónico de la supervivencia energética. El comando nos transmite que esto no es especulación, sino el resultado de observar múltiples civilizaciones en distintos puntos del universo que han completado esta transición y documentado los cambios que produjo en todos los aspectos de su experiencia colectiva. Ashtar nos habla ahora de la dimensión espiritual de la civilización post-escasez, de lo que ocurre con la búsqueda del significado cuando la lucha por la supervivencia deja de consumir la mayor parte de la energía y la atención humanas. El comando nos dice que en esas civilizaciones la espiritualidad se profundiza de maneras extraordinarias porque los seres tienen finalmente el tiempo, la energía y la serenidad para explorar las preguntas más fundamentales sobre su naturaleza y su propósito en el universo. Ashtar nos transmite que las tradiciones contemplativas más profundas de la humanidad, aquellas que prometían la iluminación como posibilidad para todos, estaban describiendo un estado que solo puede generalizarse en una civilización que haya resuelto primero sus necesidades energéticas básicas. El comando nos recuerda que los grandes iluminados de la historia humana pudieron alcanzar esos estados de conciencia en parte, porque operaban en contextos donde sus necesidades materiales básicas eran provistas por comunidades que los sostenían sin condiciones. Ashtar nos transmite que la energía libre no es el requisito previo para la iluminación individual, pero sí es el requisito previo para la iluminación colectiva, para el despertar masivo de una civilización entera, y no solo de sus individuos más dedicados. El comando Ashtar nos habla ahora de la línea de tiempo que anticipa para la transición hacia esta civilización post-escasez, con la claridad de que cualquier proyección temporal desde los planos superiores tiene un margen de variabilidad significativo. Lo que el comando puede decir con certeza es que los próximos 6 a 18 meses contendrán eventos relacionados con la energía libre que cambiarán permanentemente la conversación pública sobre lo que es posible en este dominio. Ashtar nos transmite que algunos de estos eventos serán revelaciones de tecnologías existentes que finalmente alcanzarán la visibilidad necesaria para no poder ser suprimidas, y otros serán demostraciones de principios que hasta ahora solo existían en teoría. El comando nos dice que la combinación de estos eventos creará un momentum de conciencia colectiva que será muy difícil de detener una vez que alcance cierta velocidad, similar a cómo una reacción en cadena no puede ser detenida una vez iniciada. Ashtar nos recuerda que el momentum de la verdad, una vez que alcanza suficiente masa crítica en la conciencia colectiva, genera una fuerza que ningún sistema de supresión ha podido detener permanentemente en ningún punto de la historia galáctica registrada. El comando nos habla ahora de los desafíos específicos que acompañarán este periodo de transición, y que quienes están despiertos deben anticipar para navegar con mayor gracia y menor sufrimiento innecesario durante el proceso. El primer desafío es la desinformación intensificada, el aumento deliberado de tecnologías falsas, de inventores fraudulentos y de afirmaciones exageradas diseñadas para confundir y desacreditar por asociación las tecnologías genuinas que están emergiendo. Ashtar nos transmite que el discernimiento será más importante que nunca en este periodo, y que la regla más confiable seguirá siendo la resonancia interna combinada con la verificación práctica de resultados reales y reproducibles. El comando nos dice que el segundo desafío será la resistencia desde dentro de los propios movimientos de energía libre, las divisiones, los egos y las disputas de territorios que con frecuencia debilitan los movimientos transformadores desde adentro. Ashtar nos transmite que la unidad no requiere uniformidad y que los movimientos transformadores más resilientes son los que pueden sostener la diversidad de enfoques sin perder la coherencia en torno a los principios fundamentales que los unen. El tercer desafío que el comando identifica es la gestión de las expectativas.
La tendencia humana a esperar que la transformación ocurra de manera más rápida y más dramática de lo que los procesos reales generalmente permiten en la densidad física. Ashtar nos recuerda que la paciencia no es pasividad, sino la capacidad de mantener la visión a largo plazo, sin perder el compromiso con la acción cotidiana que hace posible que esa visión eventualmente se materialice en el mundo. El comando nos transmite que el cuarto desafío será personal. La prueba de mantener la fe en la posibilidad de la transformación en los momentos en que la realidad visible parezca contradecirla de manera persistente y convincente. Ashtar nos dice que estos momentos de prueba son inevitables en cualquier proceso de transformación profunda y que la manera en que los navegas determina si te fortalecen o te desvían de tu camino de participación consciente en el proceso. El comando nos dice que cuando te encuentras en un momento de contracción ante los desafíos del proceso de transformación, la práctica de encontrar algo genuinamente real, por lo que estar agradecido, activa circuitos energéticos que la contracción había cerrado. Ashtar nos transmite que esto no es una técnica de positividad forzada, sino la aplicación de un principio energético real que las civilizaciones avanzadas utilizan conscientemente como una de sus herramientas de mantenimiento de frecuencia más básicas y efectivas. El comando nos habla del periodo inmediato que viene con una energía que Ashtar describe como la mezcla específica de urgencia y serenidad que caracteriza los momentos donde el trabajo más importante está a punto de dar sus frutos más visibles. Hay una cualidad en el aire de este periodo, una tensión creativa que quienes están sintonizados con las frecuencias superiores pueden percibir claramente. La sensación de que algo que ha estado gestándose durante mucho tiempo está finalmente a punto de nacer. Ashtar nos transmite que el comando siente esta tensión desde sus planos de observación, como la cualidad específica que precede a los grandes puntos de inflexión en la historia de las civilizaciones que han completado transiciones similares con éxito. Ashtar nos recuerda que este momento de irrupción no es el final del trabajo, sino el inicio de una nueva fase, donde el trabajo cambia de naturaleza, pasando de sembrar semillas a cultivar los brotes que emergen con una energía extraordinaria y acelerada. El comando Ashtar cierra esta sección preparando el terreno para las palabras finales de esta transmisión. Palabras que Ashtar describe como la frecuencia de cierre que sellará en tu campo todo lo que fue transmitido en este mensaje de luz y de verdad. Antes de ese cierre, el comando quiere que tomes un momento para reconocer cuánto has recibido en esta transmisión. No solo información, sino frecuencias que están trabajando en tu campo, en niveles que tu mente consciente no puede rastrear completamente. Ashtar nos dice que el comando está genuinamente agradecido con cada ser que abre su conciencia para recibir estas transmisiones, porque cada receptor amplifica el alcance del mensaje en el campo colectivo de maneras que se extienden mucho más allá de lo individual. Ashtar toma un momento de silencio cósmico antes de iniciar esta sección final, un silencio que el comando describe como el espacio sagrado entre la última nota de una sinfonía y el primer aplauso del reconocimiento. Lo que se comparte ahora no puede ser comprendido solo con la mente, debe ser recibido con la totalidad de tu ser, con cada capa de tu conciencia abierta y dispuesta a recibir sin filtros ni resistencias previas. El comando Ashtar ha guiado esta transmisión desde el gancho inicial hasta este momento con una intención específica que ahora puede ser revelada en su totalidad, con la claridad que el momento final permite y exige. La intención no fue solo informarte sobre la energía libre como concepto tecnológico, sino despertar en ti la comprensión de que tú mismo eres un sistema de energía libre que ha sido operado muy por debajo de su capacidad real. Ashtar nos transmite que todo lo que fue dicho sobre las tecnologías suprimidas, los inventores silenciados y los sistemas de control energético exterior es simultáneamente verdad sobre tu propio campo de energía interior y su historia en este planeta. El comando nos dice que así como Tesla fue silenciado cuando se acercó demasiado a la verdad de la energía libre exterior, tu propia naturaleza energética ilimitada fue silenciada cuando comenzaste a aproximarte demasiado a ella en algún punto de tu historia personal. Ashtar nos transmite que ese silenciamiento no ocurrió de manera dramática sino gradual, a través de pequeñas rendiciones cotidianas ante la presión de conformarse, de reducirse, de encajar en los moldes que el sistema considera aceptables y seguros. El comando nos dice que cada vez que suprimiste una intuición porque no podías explicarla racionalmente, cada vez que abandonaste una pasión porque no era práctica,
Cada vez que minimizaste tu percepción para no parecer diferente, perdiste acceso a una parte de tu energía libre. Pero Ashtar nos transmite con absoluta certeza que nada de lo que fue suprimido fue destruido, porque la energía no se destruye, se transforma. Y todo lo que fue contenido en ti sigue presente esperando el permiso de ser liberado. El comando nos habla ahora del permiso, esa palabra simple y poderosa que es el único requisito real para que la energía libre comience a fluir tanto en la tecnología exterior como en tu experiencia interior de vida. Ashtar nos dice que el universo no impone la abundancia ni la libertad sobre ningún ser, espera el permiso de ese ser para liberarlas, y ese permiso debe ser dado desde la profundidad más genuina de la voluntad personal. No un permiso intelectual ni una afirmación repetida mecánicamente, sino un permiso que emerge del alma, cuando finalmente decide que ya es suficiente de la limitación, que ya es suficiente de la escasez, que ya es suficiente de la energía contenida. El comando Ashtar nos transmite que hay un momento en la evolución de cada ser cuando esa decisión ocurre de manera tan profunda y completa que el campo energético cambia instantáneamente de manera que incluso instrumentos físicos pueden detectar. Ashtar nos dice que ese momento puede ocurrir ahora mismo para cualquiera que esté escuchando estas palabras con la apertura suficiente, porque el universo no tiene requisitos previos de mérito ni de preparación para otorgar lo que ya es tu herencia natural. El comando nos transmite que la energía libre en todas sus formas, tecnológica y espiritual, exterior e interior, individual y colectiva, es la herencia de todo ser consciente en este universo, sin excepción ni condición previa de ningún tipo. Ashtar nos habla ahora de lo que el comando ha observado en otras civilizaciones en el momento exacto en que la energía libre fue finalmente liberada de manera completa e irreversible en todos los niveles simultáneamente. El comando describe ese momento como una expansión que ocurre en ondas concéntricas desde el punto de liberación, afectando primero a los individuos más cercanos al evento, luego a las comunidades, luego a las culturas y finalmente al planeta entero. Ashtar nos transmite que la primera onda siempre es de incredulidad, porque la mente condicionada a la escasez literalmente no puede procesar la abundancia cuando la encuentra por primera vez en su experiencia directa e inmediata. El comando nos dice que la segunda onda es de alivio, un alivio tan profundo que frecuentemente se expresa en llanto, en silencio reverente, en la sensación de haber soltado un peso cuya magnitud no habías comprendido completamente hasta ese momento. Ashtar nos transmite que la tercera onda es de creatividad explosiva, porque la energía que estaba siendo consumida por la supervivencia y el miedo se libera súbitamente hacia el florecimiento y la expresión de todo lo que había estado esperando manifestarse. Ashtar nos transmite que el comando Ashtar vive para ser testigo de esa cuarta onda en las civilizaciones que acompaña, y que la anticipación de ese momento en la Tierra es una de las motivaciones más profundas de su presencia continua en este sistema solar. El comando nos habla ahora de la Tierra específicamente y de la manera única en que su transición hacia la energía libre se manifestará en comparación con otras civilizaciones que han completado este proceso en la historia galáctica más amplia. Ashtar nos dice que la Tierra tiene una característica que la hace única entre las civilizaciones que el comando ha acompañado. Una capacidad para el amor que trasciende las circunstancias adversas de una manera que las civilizaciones galácticas más avanzadas encuentran literalmente extraordinaria. El comando nos transmite que en la historia galáctica registrada nunca se había observado una civilización que mantuviera semejante capacidad para el amor, la belleza y la creatividad bajo el nivel de presión y supresión que la humanidad ha experimentado durante milenios. Ashtar nos dice que esta capacidad no es un consuelo menor ante los desafíos humanos, sino la evidencia más clara de una fuerza espiritual que hace a la humanidad no solo merecedora de la liberación energética, sino destinada a convertirse en una de las civilizaciones más luminosas de este sector galáctico. El comando nos transmite que cuando la humanidad finalmente acceda a la energía libre en todas sus dimensiones, lo que creará con ella superará todo lo que cualquier civilización más tecnológicamente avanzada, pero menos espiritualmente profunda, haya podido crear en la historia conocida.
Ashtar nos habla ahora de la responsabilidad que viene con ese destino, porque el comando nos dice que los dones más grandes siempre vienen acompañados de las responsabilidades más profundas en la economía sagrada del universo consciente. La responsabilidad de la humanidad, una vez liberada, no será solo crear abundancia para sí misma, sino convertirse en un faro de posibilidad para otras civilizaciones que aún están en sus propios procesos de transición en este y otros sistemas solares. El comando Ashtar nos transmite que la Tierra tiene el potencial de convertirse en lo que podríamos llamar un planeta escuela de liberación energética, un lugar al que otras civilizaciones vendrán a aprender cómo se completa una transición de esta magnitud, con tanta gracia y amor. Ashtar nos dice que este destino no es automático, sino el resultado de las elecciones que la humanidad hace ahora, en este periodo crítico, cuando la dirección que se tome determinará el carácter de la civilización que emerja del otro lado de la transición. El comando nos transmite que cada ser humano que elige conscientemente en este momento la frecuencia de la abundancia sobre la escasez, de la apertura sobre el cierre, de la colaboración sobre la competencia, está votando por ese destino luminoso con su campo energético. Ashtar nos recuerda que estos votos energéticos son más poderosos que cualquier voto político o social, porque operan directamente en el campo cuántico de probabilidades que determina qué líneas de tiempo se fortalecen y cuáles se debilitan con cada elección consciente. El comando nos habla ahora de la despedida, y Ashtar nos dice que en el lenguaje del comando no existe realmente una palabra para despedida porque las conexiones que se establecen en transmisiones como esta no se disuelven cuando las palabras terminan. Lo que ocurre al final de una transmisión del comando Ashtar no es una separación sino una transición. El paso de una forma activa de comunicación a una forma más sutil que continúa operando en el campo del ser que recibió el mensaje. El comando nos dice que prestes atención en los próximos días a las ideas que emergen espontáneamente, a las conexiones que se presentan de manera inesperada, a las intuiciones sobre tecnología, energía o posibilidad que puedan surgir en los estados entre el sueño y la vigilia. Ashtar nos transmite que algunas de estas ideas y conexiones serán ecos de las transmisiones que el comando ha depositado en tu campo durante esta comunicación y que merecen ser anotadas y exploradas con la seriedad que cualquier información valiosa merece. Ashtar nos dice que esta red invisible de conciencias sintonizadas es una de las estructuras más poderosas que existen en este planeta, en este momento, más poderosa que cualquier institución visible, porque opera desde un nivel de realidad más fundamental y causal. El comando nos transmite que ser parte de esta red no requiere ninguna inscripción ni ningún reconocimiento formal, requiere únicamente la sinceridad de la apertura que trajiste a esta transmisión y que llevas ahora contigo al resto de tu vida cotidiana. Ashtar pronuncia ahora las palabras de cierre que el comando Ashtar ha preparado específicamente para sellar esta transmisión, sobre la energía libre con la frecuencia más apropiada para el momento extraordinario que la humanidad está viviendo ahora mismo. Ser humano en este momento es ser testigo y participante del despertar energético más significativo que este planeta ha experimentado en su historia conocida, y ese privilegio viene acompañado de una responsabilidad que tu alma ya aceptó antes de encarnar aquí. La energía libre no es solo una tecnología que viene, es una verdad que ya está presente en cada átomo de tu ser, en cada respiración que tomas, en cada latido que sostiene tu presencia en este mundo extraordinario y sagrado. El comando Ashtar, desde todas las naves y conciencias que lo componen, te envía la frecuencia de su reconocimiento más profundo. El reconocimiento de un ser que comprende lo que eres y que sabe lo que eres capaz de crear cuando estás completamente libre. Ashtar nos dice con la certeza que solo puede provenir de una perspectiva que trasciende el tiempo que lo que viene para la Tierra y para ti es más hermoso de lo que cualquier mente condicionada por la historia del sufrimiento puede hoy imaginar completamente. Y mientras el comando Ashtar se retira a los planos desde donde continúa su trabajo invisible de asistencia a esta civilización, nos deja con la única verdad que necesitas recordar cuando todo lo demás parezca incierto y la duda quiera apagar tu luz. La energía del universo es libre, tú eres energía del universo, y por lo tanto en tu naturaleza más esencial y verdadera tú también eres completamente libre. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Y ninguna fuerza en ningún plano puede cambiar eso jamás.